Bueno, entonces en este número, en este mundo moderno, donde ahora tenemos muchos elementos que son capaces de tomar valores de señales y representarlo ahora como una serie de valores a partir de las señales continuas, es necesario repasar un poco lo que es el muestreo de esas propias señales. Y me refiero a todo sistema, por ejemplo, un Arduino, donde yo le pongo aquí un valor de voltaje que está saliendo de algún sensor, llámese sensor de nivel de agua, sensor de lo que sea, que convierte el valor del nivel de agua a un valor de voltaje y lo pasa a través de un convertidor analógico digital para mostrarme una salida que es una palabra que ahora es una palabra digital. Es una palabra en el caso de Arduino de 8 bits o en el caso de otros convertidores va a tener otra representación u otra cantidad de información que va a representar esta palabra. Entonces, para hacer esta conversión analógico-digital es fundamental el valor de un parámetro que se conoce como la frecuencia de muestreo o FS por sus siglas en inglés, Sampling Frequency. Esta frecuencia de muestreo indica la cantidad de muestras que tomo por cada segundo de información que tengo aquí y está asociada con su inverso, que es el periodo de muestreo. Entonces, Fs es el valor de la frecuencia de muestreo y el inverso, que se le conoce como delta t, es el periodo de muestreo. El periodo de muestreo es el valor de tiempo que dejó pasar entre dos muestras consecutivas y por lo tanto tengo una relación como la que tengo para la señal periódica o para cualquier señal periódica. El valor de la frecuencia de muestreo es el inverso de este delta t que estoy colocando acá y viceversa. A mayor frecuencia de muestreo, este valor de periodo de muestreo se va a hacer más pequeño y al revés. Si tengo un periodo de muestreo muy grande, entonces la frecuencia de muestreo se vuelve muy pequeña en este sentido. Si tengo periodos de muestreo muy pequeños, significa que voy a tomar muchísimos puntos de una señal. Y si tengo periodos de muestreo muy largos, significa que voy a tomar valores muy pequeños de la señal. Y eso impacta en la calidad o en la forma de la señal que voy a representar o que voy a tener en la representación numérica de valores. Entonces, estas señales o las señales que estoy tomando del mundo analógico, por ejemplo, del sensor de nivel de agua o del sensor de proximidad o de lo que sea que estoy tomando como muestras de un parámetro, o en el caso de la pandemia que estamos viviendo, el valor de la oxigenación a lo largo del tiempo, esa es una señal analógica y que tiene una naturaleza en el dominio continuo de valores. Es decir, yo puedo tener aquí en función del tiempo, que está acá, una señal que le llamo la señal x de t, esto es x de t, y lo que va a hacer el muestreo es, no puedo guardar una señal analógica formalmente porque no tengo forma, no tengo recursos de poder almacenar esto, pero sí puedo muestrearla y convertir esta señal analógica a una representación discreta de la misma. Entonces puedo tomar puntos que están ubicados acá, voy a tomar otro punto que está ubicado acá, otro punto, y las distancias entre estos puntos tienen idealmente que ser las mismas para lograr una buena representación de la señal. Si las distancias que tengo entre las muestras no tienen la misma duración, entonces la representación de la señal no va a ser correcta o va a tener información errónea esta nueva lista de valores. Distancia que tengo entre dos muestras consecutivas es formalmente el periodo de muestreo de mi señal. Y este punto que está acá son los valores que justamente tuvo la señal en el tiempo a cada uno de estos instantes de tiempo que está acá. Entonces, este valor que está acá, lo voy a colocar aquí, decir que este es mi valor de 0. El primer punto, este que está acá, sucede un valor delta t. Este punto sucede un valor 2 delta t. Este punto sucede a 3 delta t, 4 delta t, 5 delta t respectivamente. Entonces, esta señal que era continua en el tiempo, ahora tengo una versión discreta donde este punto es lo que vale la señal en el tiempo delta t. Entonces, este sería x en delta t
este punto es x en 2 delta t, este punto es x en 3 delta t, este punto es x en 4 delta t, sucesivamente, y así respectivamente cada uno de los términos. Tomando este valor de delta t como base y escribiendo un nuevo eje para poder saber a cuál muestra me refiero, ahora la señal, y aquí me falta un valor en 0, o sea en x0, puedo representar la señal ahora como una lista de cosas, y donde puedo colocar aquí el valor de n, que representa al número de muestra, y aquí voy a poner a x de n delta t. Entonces, a la muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, lo que voy a tener es justamente x en 0 delta t, x en delta t, x en 2 delta t, x3 delta t, etcétera, x n delta t. Y como esta lista de valores es una lista de valores que es una lista discreta de valores, porque no sé qué es lo que sucedió cuando hice el muestreo, ya no supe estas partes que están entre muestras, ya se vuelven desconocidas porque no las puedo registrar todas ellas. Entonces esta señal x que está acá, x n delta t, se vuelve formalmente una señal discreta. Entonces, como todos tienen exactamente el mismo delta t, pues puedo simplemente obviar este delta t y decir que entonces x de n es lo que estuvo asociado con el parámetro o con el valor del tiempo a esa frecuencia de muestreo, donde aquí sería 1, n respectivamente. Es indispensable en este sentido, para poder recuperar la señal en el tiempo, saber cuánto es ese valor de delta t que tengo ahorita, y junto con una descripción de lista de valores necesito forzosamente saber a qué periodo de muestreo fue tomado esa señal o ese muestreo de las señales que tengo acá. En el caso de señales canónicas, como las que vemos, como por ejemplo el escalón, el impulso, la cosenoidal, estas formas son un poco más evidentes en este sentido. Entonces, tomando como ejemplo el valor del escalón, de la función de escalón unitario, el escalón unitario lo defino a u de t es igual a 1 si t es mayor que 0 y 0 en otro caso. Entonces, el escalón unitario se vería formalmente así. Tengo mi eje del tiempo y en el valor de t igual a 0, es este, la señal sube, se mantiene en 1 y pasa por este lado que está acá. El muestreo en realidad, cuando yo tomo esta arquitectura donde tengo aquí un sensor, y el sensor es lo que manda datos hacia mi microprocesador o mi tarjeta de conversión analógico digital, esta entra en mi señal x de t y sale mi señal x de n, siempre y cuando tenga aquí un parámetro o un temporizador que me va indicando los momentos en los cuales voy adquiriendo la señal y convirtiéndola del dominio analógico a una forma que ahora es discreta. Entonces aquí tengo mi convertidor analógico digital. Como no puedo sincronizar perfectamente este reloj con el fenómeno per se, porque no va a ser exactamente lo mismo, entonces los puntos que voy a tomar acá, voy a tomar puntos cada delta t, que marco como esta es mi barra o mi consecución de formas, acá, 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 y voy a tomar este punto, este, este. El muestreo entonces consiste en tomar estos valores de la señal, que este sería mi valor x de 0, suponiendo que esta es mi muestra n igual a 0, n igual a 1, x de 1, x de 2, el valor que está acá, x de 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces la nueva lista de valores que tengo acá, n contra x de n, sería para muestra 0, 1, 2, 3, 4, todos los valores son 0, 0, 0, 0, y a partir de la muestra 5 los valores se vuelven 1, 6,
1, 7, etcétera. Entonces, esta forma es otra vez, la puedo representar a x de n con las formas que habíamos visto para el caso del escalón. Sería simplemente u de n menos 5. Porque a partir de la muestra 5, el escalón cambia y se vuelve 1. En el caso de una rampa, solamente estoy ejemplificando cómo se ve la conversión o el muestreo de señales. En el caso de la rampa, r de t, y aquí no dije cuánto valía el valor de delta t, entonces ahorita todavía no es importante ese valor, no tan trascendente para la representación. En el caso de la rampa, de esta forma, la rampa cambia de forma y se ve así, que sería t por esta forma que está acá, y esto es rampa de t. Rampa de t tiene esta descripción de ecuación y la forma de la ecuación es así. Tengo aquí el valor del tiempo, la señal en algún momento que se pone para acá, este valor que es el valor de 0, la señal vale 0 y a partir de aquí la señal empieza a subir conforme va pasando el tiempo. Y ahora voy a decir que voy a tomar un delta t igual a 0.5. Significa que va a tomar un valor de señal cada medio segundo en el tiempo. Suponiendo que yo empiezo a tomar valores justamente acá, y déjenme poner esta posición, cada medio segundo voy a tomar un valor, esto sería 0.5, este es 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, y también puedo irme para atrás, esto sería menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, etcétera. ¿Qué es lo que voy a hacer en el muestreo? Bueno, tomo entonces cuánto vale la señal justamente en el instante t igual a 2, en el instante este, y aquí voy a empezar a tomar estos valores de señal que están marcados justamente por este tiempo. X de n, como había puesto hace rato, sería igual a la señal x, esta es mi versión, aquí tengo el dominio discreto, en la versión analógica sería x de n por delta t que estoy contabilizando acá. Para hacer un poco más claro esta representación, entonces los valores de n van a coincidir con este va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Estos son los ejes n que corresponden a unos valores de tiempo específicamente dados por el valor de delta t. Noten cómo si yo multiplico el valor de n por delta t, me da justamente el valor del tiempo que tengo acá. N por punto 5, n por punto 5, n por punto 5, n por punto 5. Este es 2.5, este es 3.5, respectivamente. Entonces, ahora la señal discreta consiste en tomar los valores del tiempo que están dados por esta multiplicación de formas que tengo acá. Y ahora puedo decir que la rampa de n va a ser igual a n por 0.5 cuando n, déjenme, ya me va a caber en el pizarrón, entonces decía que x de n o la rampa de n para este ejemplo que estoy haciendo de muestreo va a ser igual a n por 0.5, tomando como base de muestreo este valor, cuando los valores de n por 0.5 sean mayores que 0 y 0 en otro caso. El valor de n en 0.5, o para que esto se cumpla, es decir, todos los valores para los cuales esto se cumple, es simplemente todos los valores para los cuales n es mayor que 0. Entonces puedo dejarlo así, n es mayor que 0 y por lo tanto se forma esta gráfica o esta forma que tengo acá y coincide justamente con lo que está sucediendo acá. En el valor de n igual a 1, al multiplicarlo por 0.5, la rampa va a tener el valor de 0.5, la rampa va a tener el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, etcétera, y sigue cumpliendo la forma de haber tomado los valores continuos que tenía mi forma analógica, pero ahora son valores discretos, dado que no existen
estos puntos que están ubicados acá. Entonces, la discretización de las señales es sustituir en los valores del tiempo, en el caso de señales que tienen una representación matemática, por los valores que están ubicados justamente al multiplicar las muestras o los índices muestrales por el valor del periodo de muestreo que tengo que definirlo. Aquí se ve inmediatamente que si yo cambio el valor del delta t, la descripción de la ecuación también cambiará, porque al tomar un valor de delta t más pequeño voy a tomar más puntos entre los valores consecutivos de muestra que estoy tomando en este caso. Otro ejemplo, voy a poner ahora la función rec de t o tri de t. Más claro con rec de t, creo yo. La función rec de t, que es un rectángulo que vale 1 siempre y cuando esté entre menos un medio el valor del tiempo y un medio el valor del tiempo y 0 para otro caso. La gráfica de rec de t, voy a ponerla acá. El tiempo, aquí pongo el valor de 0. Voy a ser exagerado en esta gráfica, aquí tengo menos un medio. Si de aquí a acá es menos un medio, de aquí para acá también se vuelve menos un medio. Y el valor de la señal, o la forma de la señal, se ve de esta manera. Tengo 0, sube hasta llegar a 1, se mantiene en 1 hasta esta posición, sube otra vez la señal, baja en este caso, y tengo esta forma que está acá. Lo que hago con el muestreo, o sea, al pasar esta señal por un elemento que sea el muestreo, lo que va a hacer es tomar valores de la señal cada cierto intervalo del tiempo. Si yo pongo, por ejemplo, delta t con un mal muestreo, digo que voy a tomar como muestras de la señal cada un segundo, o sea, cada segundo de señal, y suponiendo que empiezo a tomar muestras en esta posición, tomaría entonces esta muestra y al segundo, o un segundo antes, que serían estas posiciones, que tengo menos 1 y 1 respectivamente, tomaría otro valor, que sería el valor que está acá y el valor que está acá. Como resultado, si yo quito los elementos constantes y dejo únicamente la gráfica en función de las muestras, dado que ahora estoy diciendo que voy a tomar estas muestras cada cierto salto de periodo de muestreo, la señal resultante sería una señal que se ve así. Un mal muestreo, como es este caso, que sucedió, tomé solamente esta señal, al segundo tomé otro valor, este punto corresponde a este, y el siguiente valor a los 2 segundos es este, a los 3, a los 4, a los 5, al menos 1, o sea, un segundo antes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. La señal, que era una recta t, que era un rectángulo ubicado entre menos un medio y un medio, se convierte con este muestreo en una función delta, como se puede ver acá. ¿Por qué pasó eso? Pues porque el periodo de muestreo que estoy tomando no fue el idóneo. Y suponiendo que hubiera empezado a tomar las muestras aquí al segundo, esto es lo que sucede. Pero si yo hubiera cambiado el valor de la muestra y la señal lo hubiera empezado a registrar valores, es decir, prendo mi convertidor de señales en esta posición que está acá, justamente al medio segundo, lo más probable es que hubiera tomado este valor de 0 y quizá, aquí se vuelve medio confuso, hubiera tomado el valor de 0 que está ubicado por fuera y hubiera dicho que no tengo señal, porque los dos puntos están en 0. O a lo mejor hubiera tomado con mucha suerte los valores de adentro y entonces diría que la señal es en realidad dos unos, que son estas dos posiciones que están aquí. Entonces, el muestreo o el valor del periodo de muestreo no es un valor de periodo cualquiera, sino que tiene que ver justamente con la forma de la señal.
¿Qué valor de periodo de muestreo es más conveniente para esta duración de señal? Pues aquel que sea capaz de representar más puntos en las regiones de interés o en los cambios de la propia señal. Si yo tomo valores de señal cada octavo, o sea, digo que delta t es igual a un octavo de segundo, significa que de aquí para acá, desde el segundo 0 hasta el segundo 1, voy a tomar 8 valores de señales, incluidos estos posibles. Entonces, parto la mitad, parto la mitad, parto la mitad, parto la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Y del otro lado lo mismo, entonces, la mitad, 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 mitad. Tengo 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la representación de la señal que logro con este periodo de muestreo, dada esta arquitectura, sería una forma así. Tengo este, mucho más clara esta forma para representar a esta red de T que tengo acá, que la otra forma que tenía aquí abajo, donde ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Entonces serían todos estos unos, etcétera. Tengo 8 unos que representan a esta red de T, y al hacer en la computadora o en lo que sea que estoy manejando con la representación de microprocesador que estoy haciendo, uniendo los puntos, la forma que obtengo al unir los puntos que están acá se vería más semejante a la forma original de señal que tengo escrita aquí arriba. Entonces, esta señal que está acá, este valor de periodo de muestreo, depende mucho de la señal que estoy adquiriendo, y son particularmente interesantes los valores de las señales senoidales para hacer esta representación. Entonces, una señal senoidal, por eso me interesa mucho saber cómo son las funciones senoidales y cosenoidales. Voy a borrar esta forma que tengo acá. Voy a poner ahorita x de t es igual al seno de omega t, que es formalmente como se describe cualquier señal senoidal, y yo sé que la señal, que el valor de omega es igual a 2pi sobre el tiempo, o que es lo mismo que 2pi por el valor de la frecuencia de la señal, donde este t me dice el periodo de la señal, o esta frecuencia me dice cuántos ciclos tengo en un segundo de señal. La señal senoidal, escribirla, dibujarla acá, aquí tengo el valor del tiempo, voy a poner aquí el valor del 0, aquí voy a poner un periodo, y aquí voy a poner, si de aquí para acá es un periodo, entonces de aquí para acá, más o menos, es otro periodo. Una señal senoidal cumple un ciclo completo, desde aquí hasta acá, se ve un poco fea mi senoidal, y cumpliera otro ciclo completo, desde aquí hasta acá. Está mi señal senoidal. Para tener una buena representación de esta señal senoidal, lo que debo lograr es tener muchos puntos ubicados en esta propia señal senoidal, y esos puntos van a estar equidistantes todos y cada uno de ellos. Entonces, reescribiendo esta forma en la forma donde considero también el periodo de la señal, entonces el seno, esto es igual al seno de 2pi sobre el tiempo por el tiempo que estoy ubicando de este lado, donde esta t es el periodo y este valor de t es el valor del tiempo que estoy haciendo. El muestreo entonces consiste en sustituir x de t por x de n delta t, donde delta t es el periodo de muestreo, y esto sería igual a el seno de 2pi, y ahora voy a aislar este término y juntarlo con esto. El tiempo es reemplazado por n delta t sobre t, y lo que tengo acá es una división de tiempos, donde tengo ahora el valor del periodo de muestreo
y el periodo de mi señal. Entonces esta función que está acá sería igual al seno de 2pi por delta t sobre t, que multiplica al valor de n. Y esto ya se parece mucho a una señal discreta, donde toda esta parte que está acá forma la frecuencia de mi señal discreta, que multiplica a los valores de las muestras que estoy definiendo de este lado. Y recordando que una señal discreta, para la señal discreta, o lo que hago en el caso de las señales discretas, es dividir el círculo en n pedazos completamente iguales. Estoy partiendo al círculo, que son los 2pi, en esta fracción que tengo acá. Es decir, los valores de las frecuencias, o este término que es 2pi por delta t sobre t, tiene que ser entre 0 y pi. No puede exceder a pi, porque si lo excede, entonces lo que estoy haciendo es dándole una vuelta y media a las señales. Si reescribo estas formas en términos de las frecuencias, como puede ser, ya lo borré por acá, pero la frecuencia, escribo acá, la frecuencia es igual al inverso del periodo, la frecuencia de muestreo es igual al inverso del periodo de muestreo. Entonces estas relaciones que acabo de escribir acá se ven completadas en esta posición. Entonces este valor que estoy colocando acá de omega tiene que ser 2pi, que multiplica a f, que es el inverso del periodo. Entonces voy a tener aquí el valor de la frecuencia de la señal dividido entre el valor de la frecuencia de muestreo de la propia señal. Y esto tiene que ser menor a pi por la descripción de la propia señal, del propio periodo de muestreo, o de la frecuencia en señales discretas. Esto me da un límite de poder representar a las señales, y es que aquí tengo el valor de pi, aquí tengo el valor de pi. Entonces este término o esta fracción debe ser menor a este término que tengo de este lado. Por lo tanto, el valor de la frecuencia, o el valor de la frecuencia de muestreo, despejando de esta ecuación, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia de la señal que estoy tratando de muestrear en el tiempo. Si no logro hacer esta descripción, si tomo valores de frecuencia de muestreo más pequeños que 2 veces el valor de la frecuencia, voy a tener una mala representación de señal. ¿Qué pasa cuando tomo justamente este valor de 2f? Y veo qué es lo que sucede acá. Bueno, lo que voy a tomar con un valor de 2f es que voy a tomar 2 muestras cada segundo de señal. Y si empiezo aquí, tomaré este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Una mala representación, porque entonces mi señal, que era una cosenoidal, ahora se ve como puros unos, perdón, como puros ceros que están ubicados acá. Podría tener suerte y empezar a hacer el muestreo en esta posición a un cuarto de vuelta. Entonces, a un cuarto de vuelta voy a tomar este valor, tomar este valor, tomar este valor, y la representación de la señal ahora será positivo, negativo, que corresponde justamente al coseno de pi n. El seno de pi n, que es lo que estaba representando cuando tengo puros ceros, es justamente todos los valores son 0. El coseno de pi n me da este valor de 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, para poder representar una señal senoidal, necesito formalmente que la frecuencia de muestreo de esa señal sea 2 veces, o al menos sea mayor a 2 veces la frecuencia de la señal. Si tomo muchos puntos, esta relación de frecuencias, déjenme escribir la relación de frecuencias tomando esta posición. Entonces va a ser el seno de 2pi por f entre la frecuencia de muestreo por n. Ahora sí, ese término que está ahí. Así, eso es x de n, esto ahora es x de n. Mientras más grande sea el valor de la frecuencia de muestreo, significa que voy a tomar más puntos de cada ciclo de la senoidal para poder representarla. Si tomo muchos ciclos o muchos valores de ciclo de la senoidal, la representación que logro de la misma
va a ser mejor que tomando pocos puntos. Voy a ponerlo en este pizarrón, este otro ciclo que tengo acá. Una mejor representación de señal la logro con frecuencias de muestreo más altas, porque voy a poder tener muchos valores de la señal que van a representar a los ciclos, que corresponde a partir del círculo en muchos pedazos, todos equidistantes, cada uno de ellos. Si no es así, si no logro tener esta representación de tener dos veces la frecuencia de muestreo, entonces estaría haciendo una mala representación de la señal, y por lo tanto veré en el caso del muestreo, o con un valor de muestreo más grande, o sea, el periodo de muestreo más grande que el periodo de la señal, habré tomado, por ejemplo, este punto, y en lugar de tomar otro punto que describa a este ciclo, tomaré, por ejemplo, el valor que está hasta acá. Entonces, esta representación es una representación mala de la señal, porque no tengo toda la riqueza que estoy viendo aquí. Por eso se recomienda tener frecuencias de muestreo altas, sobre todo para representar señales que cambian mucho en el tiempo. La contraparte es justamente que al tener una frecuencia de muestreo alta, el valor o el número de puntos que voy a tener va a ser mucho más alta, y puede puede poner en jaque el espacio de memoria que tengo para almacenar las señales. Entonces debo ser consciente de esta relación que debo tener para las senoidales, de tomar al menos dos veces la frecuencia de muestreo, y cuántos puntos soy capaz de almacenar para poder tener un sistema que sea robusto y que sea capaz de muestrear mi señal en función del tiempo, sin perder la forma o sin perder la riqueza de la señal que estoy queriendo muestrar.